Cuando abrí la puerta del dormitorio y lo vi allí, de pie, con mi teléfono en las manos, sentí como el aire se detenía en mis pulmones. No fue miedo. Fue esa mezcla de impotencia y certeza que te golpea cuando sabes que el momento llegó. Él no decía nada. Solo miraba la pantalla con una expresión que no había visto en él desde hacía años. No era rabia. Era algo peor. Dolor. Ese tipo de dolor que ya no se grita, solo se traga en silencio. Me acerqué un paso, como si eso pudiera cambiar algo, como si hubiera una palabra que pudiera salvarme. Pero no había. Porque ahí, en ese teléfono, estaban los mensajes que nunca debí escribir. ¿O sí? No lo sé. Quizás debí haber borrado todo, o nunca haberlo escrito. Pero lo hice. Y él lo leía todo. Una línea tras otra. Frases que yo pensaba que jamás vería. Palabras que me salieron del alma en un momento de debilidad, o de verdad. Y entonces vibró. El teléfono en sus manos vibró. Y ambos leímos el nombre que apareció en la pantalla. Él lo miró. Me miró. Y luego volvió a mirar el nombre. Su mandíbula temblaba. Yo sentí que la habitación giraba. Me llevé la mano al pecho como si eso fuera a calmar los latidos. Pero no. Porque ese mensaje lo cambiaba todo. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que empezó con una caminata, un perro, y un «te ayudo con eso». Uno que me empujó a una vida que no esperaba. Y antes de contarles esa parte, la que siempre oculté, incluso de mí misma, respóndanme ustedes, ¿alguna vez han sentido que una decisión pequeña terminó siendo un terremoto en su vida? Escríbanme desde qué ciudad me están viendo. Pero por ahora, déjenme contarles cómo comenzó todo. No sé si fue un solo momento o la suma de 1000 pequeños silencios, pero un día desperté y me sentí invisible. No porque él me maltratara, ni porque me ignorara del todo. Simplemente no estaba. A veces el abandono no grita, solo se acomoda entre los gestos. Como ese café que ahora siempre preparo para uno. Como ese «¿vas a salir?», que ya no me pregunta. Mi esposo estaba sentado en la cocina, deslizando su dedo por la pantalla del celular con una concentración casi infantil. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Buenos días», dije. Él respondió sin tono, sin alma. Un gesto automático. Y yo me senté en silencio. Así empezaban casi todos nuestros días. El perro del vecino comenzó a ladrar. Fuerte. Molesto. Otra vez ese condenado animal, murmuró él y siguió leyendo sus noticias. Yo me acerqué a la ventana. Allí estaba el perro solo, moviendo la cola entre la reja, con una expresión que parecía pedir disculpas. No sé bien por qué, pero salí. Quizás porque necesitaba sentir que alguien todavía me oía. Me acerqué a la puerta del vecino. Toqué. El hombre abrió sorprendido con el cabello alborotado y ojeras que delataban una noche mala. Me miró como si no me reconociera, y luego sonrió. Gracias por venir. Creo que Rolo te esperaba más que yo, dijo señalando al perro. Entré un minuto. Solo para acariciarlo. Para ver si todo estaba bien. La casa olía a madera antigua y café mal colado. Me dijo que su esposa había muerto hacía 4 años. Que desde entonces no dormía bien. Que el perro le recordaba que aún quedaba algo por cuidar. Yo solo escuchaba. Y por alguna razón, me sentí cómoda. Regresé a casa con la sensación de haber hecho algo extraño. Como si hubiera cruzado una línea. Aunque no pasó nada. Aunque fue solo una conversación. Pero por dentro algo se había movido. Esa noche, mientras doblaba la ropa, me detuve frente al espejo. No me reconocí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró así, con atención, sin juzgar? Mi esposo se acercó. Me entregó una camisa. Está arrugada, dijo. Luego se fue.
Y yo seguí allí, mirándome, preguntándome cómo llegamos a esto. A la mañana siguiente volví a ver al vecino. Esta vez él estaba sentado en la vereda, leyendo el periódico con una taza de café. Me saludó con la cabeza. Yo también. El perro corrió hacia mí. Él sonrió, parece que alguien ya te adoptó. Me quedé unos minutos hablando. Nada importante. Cosas simples. Pero me reí. Y eso fue suficiente para sentirme distinta. Al regresar, mi esposo me preguntó si había comprado pan. Ni siquiera notó que llevaba otra ropa. Ni el perfume nuevo que usé por impulso. Solo pan. Siempre pan. Esa tarde me senté a escribir. No un diario, no pensamientos profundos. Solo una frase, hoy alguien me vio. Y la dejé ahí. Cerré el cuaderno. Lo escondí. A veces no hace falta una tragedia para que una vida cambie. Solo hace falta un momento donde te das cuenta de que estás despierta. Que todavía sientes. Y eso, se puede ser más peligroso que cualquier aventura. Porque ya no podía fingir que todo estaba bien. Porque mi cuerpo empezaba a responder distinto. Porque aunque no lo admitiera ese hombre, ese vecino, me había hecho recordar que aún era una mujer. No solo madre, esposa, señora de casa. Esa noche, mientras mi esposo roncaba con la boca entreabierta, yo no podía dormir. Y no por culpa del perro del vecino. Sino porque algo dentro de mí había despertado. Algo que llevaba años dormido. Y lo peor de todo no era sentirlo. Era que no quería volver a dormirlo. A la mañana siguiente el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si el día hubiera decidido no brillar. Me vestí sin pensar demasiado, pero al pasar frente al espejo noté que, sin querer, había elegido una blusa que hacía tiempo no usaba. Una de esas que realzaban un poco más la silueta. No era provocación. Era otra cosa. Como si algo en mí quisiera recordar que aún estaba viva, que aún podía sentirme bien con mi reflejo. El perro volvió a ladrar. Esta vez no esperé a que mi esposo gruñera. Me levanté y salí con una excusa que ni siquiera necesitaba formular. Al llegar a la casa del vecino, él ya estaba en la puerta, sujetando la correa con una mano, y una taza de café con la otra. Me miró como si supiera que yo aparecería. O quizás simplemente me estaba esperando. Me ofreció una taza, y por un instante dudé. No era costumbre. No era normal que una mujer casada aceptara café en casa de un hombre que no era su esposo. Pero en ese momento, las reglas que me habían acompañado por décadas comenzaron a parecer un poco borrosas. Entré. La cocina era modesta pero cálida. Había un desorden amable, un libro abierto en la mesa, un plato con migas, una servilleta arrugada al borde. Nada fingido. Nada forzado. Me senté sin pedir permiso, y él sirvió café en una taza que tenía un borde astillado. Hablamos de cosas sencillas. De su perro, de la lluvia que no terminaba de caer, de cómo el barrio se había vuelto más silencioso desde que los niños crecieron. Pero debajo de esas palabras había otra conversación. Una que ninguno de los dos se atrevía a iniciar. En un momento me miró directamente a los ojos. No con deseo, no con insistencia. Con atención. Como si buscara algo que no se veía a simple vista. Y yo sentí una punzada extraña en el estómago. No era nervios. Era reconocimiento. Cuando me levanté para irme, él se acercó para abrirme la puerta. Nuestras manos se rozaron al mismo tiempo que nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero en ese instante todo pareció detenerse. Sin palabras, sin avisos, we kissed. No sé cómo pasó. No sé quién lo inició. No hubo pasión desbordada ni dramatismo. Fue un gesto callado, contenido, pero tan real que sentí que el suelo se volvía inestable. Después del beso, ninguno dijo nada. Yo solo asentí con la cabeza, bajé la mirada y salí de la casa con paso lento. El aire fresco me golpeó la cara y me recordó que había cruzado una línea.
Una que no sabía que estaba dispuesta a cruzar. Al llegar a casa, me encontré con mi esposo en la cocina. Estaba preparando una lista de compras. Me preguntó si faltaba leche. Respondí que no, mi voz sonó normal. Nada en mí delataba lo que acababa de suceder. Subí al dormitorio y me senté frente al espejo. Me quité la blusa, luego el sostén, y me observé por un momento. No había nada diferente. Pero yo lo sentía. Era como si por dentro algo se hubiera movido de lugar. No era culpa ni tampoco alivio. Era vértigo. Como estar al borde de un acantilado y no saber si vas a saltar, o si ya estás cayendo. Esa noche preparé la cena con la misma rutina de siempre. Mi esposo se sentó frente al televisor como todos los días. Comió sin levantar la vista. Habló del trabajo. De un cliente que había cancelado una cita. De un compañero que se jubilaba. Yo lo escuché en silencio, moviendo el tenedor sin ganas. En la mesa entre nosotros había un vacío que ya no se podía ignorar. Después de cenar, lavé los platos. Cuando terminé, me quedé unos minutos mirando por la ventana. La casa del vecino estaba en penumbra. Solo una luz encendida en la cocina. Pensé en él. En el beso. En cómo sus labios no habían buscado más. En cómo se había detenido justo a tiempo. O justo a destiempo. Me fui a la cama sin decir nada. Mi esposo ya dormía. Respiraba con ese sonido familiar que durante años me tranquilizó, pero que ahora me resultaba lejano. Me acosté de lado, dándole la espalda. Cerré los ojos. No dormí. Pasaron muchas horas. El silencio era casi físico. Podía oír mi respiración, los latidos de mi corazón, el zumbido del refrigerador en la cocina. Todo seguía igual afuera. Pero yo ya no era la misma. Al día siguiente me desperté antes que todos. Me vestí sin hacer ruido y salí a caminar. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar en el movimiento una forma de calmar el torbellino que tenía dentro. Crucé el parque. El mismo por el que solía caminar con mi esposo cuando aún hablábamos de cosas sin importancia. Cuando aún éramos dos personas compartiendo una vida, y no solo compartiendo una dirección. Me senté en una banca. Observé a la gente pasar. Vi parejas mayores caminando juntas, jóvenes corriendo con audífonos, madres empujando cochecitos. Y pensé, ¿en qué momento dejé de formar parte del mundo? Regresé a casa 2 horas después. Mi esposo me preguntó dónde había estado. Respondí que necesitaba aire. Él asintió y volvió a su celular. Durante el resto del día, todo siguió su curso habitual. Pero yo ya no estaba del todo ahí. Había partes de mí que se quedaron en esa cocina iluminada por una lámpara tenue. En ese instante suspendido donde dos personas se reconocen en medio de la rutina. Y por un segundo se atreven a sentirse vivas otra vez. El día siguiente amaneció con esa claridad fría que solo aparece cuando el cielo no sabe si quiere llover o abrirse del todo. Me desperté antes que el reloj. No porque tuviera algo que hacer, sino porque el sueño se volvió imposible. Había pasado la noche dando vueltas, repasando cada segundo del día anterior. El café, la charla, el roce de las manos, y ese instante. We kissed. Esa frase tan simple y al mismo tiempo tan irreversible. Desayuné en silencio. Mi esposo ya no preguntaba si quería jugo o café. Solo servía para uno. Siempre para uno. Yo preparé el mío con calma, como si cada cucharada de azúcar fuera una excusa para no pensar. Pero pensar era inevitable. El perro volvió a ladrar, pero esta vez no salí. Me limité a escuchar. El sonido era distinto. No tan insistente. Más bien como una presencia recordándome lo que había pasado. Lo que ya no podía deshacerse. Decidí salir a caminar. No al parque, no por rutina. Caminé sin rumbo, dejando que las calles me llevaran. Las aceras me parecían más grises,
los árboles menos verdes. Todo tenía ese tono extraño que aparece cuando el mundo por fuera no se parece al que llevas dentro. Caminé hasta el mercado. Compré pan sin necesidad. Elegí un ramo de flores pequeñas, sin nombre, solo porque me gustaron los colores apagados. Parecían discretas, humildes pero vivas. Algo en ellas me hizo sentir acompañada. De regreso lo vi. Salía de su casa con el perro tirando de la correa. Llevaba una chaqueta gris, el cabello un poco más desordenado. Al verme se detuvo. No dijo nada. Solo levantó ligeramente la cabeza en señal de saludo. Yo hice lo mismo. No hubo palabras. Ni acercamientos. Pero bastó con esa mirada para saber que ambos estábamos pensando lo mismo. Esa noche cenamos en casa. Mi esposo estaba de mejor humor. Me contó una anécdota del trabajo, rió con una serie en la televisión. Yo lo observaba como si intentara reconocerlo. No era un mal hombre. Nunca lo fue. Pero algo se había quebrado entre nosotros. No por él. Ni siquiera por mí. Sino por el tiempo. Por el desgaste que no avisa, que no se nota hasta que es tarde. Dormí mal otra vez. Me desperté con dolor en el cuello y el corazón apretado. Como si dentro de mí hubiera una pregunta constante sin respuesta. Pasaron 2 días sin que volviera a cruzarme con el vecino. El perro tampoco ladró. La ausencia se volvió más ruidosa que cualquier encuentro. Pensé en escribirle, pero no me atreví. ¿Qué iba a decir? ¿Que no sabía qué significó el beso? ¿Que no me arrepentía, pero tampoco sabía qué hacer con eso? El tercer día, me encontré con él por casualidad en la tienda de la esquina. Estaba pagando y cuando se giró, me vio. Me sostuvo la mirada. No con reproche. Con esa misma calma que lo caracteriza. Salió antes que yo, pero me esperó afuera. Cuando pasé a su lado, me dijo bajito como si hablara para sí mismo, pensé que ya no ibas a salir. No supe qué responder. Solo seguí caminando. Pero él caminó conmigo sin preguntar. Caminamos por 2 calles, en silencio. El perro avanzaba delante de nosotros, olfateando cada poste, cada esquina. Nos detuvimos en un banco de piedra, bajo un árbol seco. Nos sentamos sin necesidad de palabras. Él me miró de reojo. Yo también. Nos reímos sin motivo claro. Pero esa risa, leve, breve, rompió algo. Una tensión invisible. No estoy buscando problemas, dijo él sin mirarme directamente. Yo tampoco, respondí, mirando al suelo. Pero a veces los problemas no se encuentran igual. Asentí. No era una conversación profunda. No lo necesitaba. Era un momento de reconocimiento. De aceptar que aunque no buscábamos nada, algo había pasado. Nos despedimos sin tocar el tema del beso. Sin mencionarlo siquiera. Como si al no nombrarlo pudiera desaparecer. Pero no desapareció. Al contrario. Se volvió más presente. Al regresar a casa, mi esposo estaba hablando por teléfono. Me hizo una seña con la mano para saludar. Yo fui a la cocina, dejé las bolsas y me apoyé en la mesa. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía seguir así, en esta cuerda floja entre lo que tenía y lo que había empezado a sentir. Pero tampoco sabía cómo salir de ahí sin hacer daño. Esa tarde me senté a escribir. Esta vez no fue solo una frase. Escribí sobre mí. Sobre cómo me sentía. Sobre lo que me faltaba. No lo que me faltaba en mi esposo. Sino en mí. La ausencia de deseo, de curiosidad, de risa. La sensación de estar siendo útil pero no vista. De ser compañía, pero no presencia. Recordé los primeros años de nuestro matrimonio. Las caminatas nocturnas, los bailes improvisados en la cocina. La forma en que me sostenía la mano al cruzar la calle. ¿Cuándo dejamos de hacer eso? ¿Cuándo se volvió más fácil coexistir que compartir?
Guardé el cuaderno sin leer lo que había escrito. Era demasiado. O quizás era justo lo que necesitaba ver con claridad. Al día siguiente muy temprano, el vecino dejó una pequeña nota en mi buzón. No un mensaje largo. Solo unas pocas palabras: ¿quieres pasear al perro conmigo mañana? La leí varias veces. Era una pregunta simple. Pero encerraba todo. El gesto de invitarme a su mundo sin exigir nada. Solo caminar. Solo estar. No respondí. Pero al día siguiente, cuando vi que él estaba en la esquina con el perro, me acerqué. No dije nada. Solo tomé la segunda correa que tenía en la mano. Y empezamos a caminar. Juntos. Otra vez. Sin preguntas. Sin promesas. Pero sabiendo, los dos, que algo ya había cambiado para siempre. Salimos a caminar temprano, cuando el sol apenas comenzaba a colarse entre las ramas desnudas de los árboles. El aire tenía ese olor entre humedad y pan tostado que tanto me gustaba. Íbamos en silencio, como si hablarnos pudiera romper el equilibrio frágil de ese momento. El perro iba delante olfateando con entusiasmo cada rincón, como si él también supiera que ese paseo no era como los otros. Yo no sabía qué esperar. No había plan. No había destino. Solo caminar. Solo eso. Pero mientras dábamos paso tras paso, me di cuenta de que ese solo lo contenía todo. Caminábamos por calles estrechas, bordeando casas que conocía de memoria, pero que hoy se veían distintas. Más vivas. Más reales. O tal vez era yo la que volvía a mirar. Pasamos por una panadería antigua, de esas que todavía usan bolsas de papel. Me detuve a comprar pan caliente. Él me esperó afuera atado al perro con las manos en los bolsillos. Al salir, le ofrecí una pieza. La tomó sin decir nada. Caminamos mientras comíamos. Y ese silencio compartido me supo a complicidad. En una esquina, el perro se detuvo a beber agua de un cuenco que alguien había dejado al lado de una maceta. Nos sentamos en un banco cercano. Yo tenía las manos tibias por el pan. Él observaba a la gente pasar. En un momento me miró. No imaginé que dirías que sí, dijo con voz baja, casi tímida. Yo tampoco. Pero ahí estaba. Y no sentía culpa. Sentía presencia. Sentía que existía, y eso, después de tanto tiempo, era un alivio. Volvimos sin apuro. Al llegar a mi calle, él se detuvo. Yo también. Fue un momento breve pero decisivo. Nadie dijo hasta mañana. Nadie dijo cuídate. Solo una mirada. Y cada uno siguió su camino. Al entrar a casa, mi esposo estaba sentado en la cocina, leyendo correos desde su portátil. Me saludó con un gesto. Yo dejé el pan sobre la mesa y subí a cambiarme. Al mirarme en el espejo, vi algo nuevo en mis ojos. No era brillo. No era alegría. Era claridad. Como si una ventana se hubiera abierto y por fin entrara aire. Ese día, me sumergí en mis tareas habituales. Lavé ropa, limpié el baño, preparé una sopa. Pero todo lo hice desde otro lugar. Con otra energía. No era felicidad. Era algo más sutil. Una especie de latido que me recordaba que estaba viva. Por la tarde mi hermana me llamó. Hablamos de mamá, de un análisis médico que había salido bien, del precio de los tomates. Yo fingí normalidad. No porque estuviera ocultando algo, sino porque todavía no sabía cómo poner en palabras lo que me pasaba. A la noche mi esposo me preguntó si quería ir el fin de semana a visitar a nuestra hija. Dijo que ella lo había mencionado por teléfono. Asentí. Era una buena idea. Tal vez cambiar de aire nos ayudaría. A mí. A nosotros. A todo. Pero mientras lo decía, pensaba en el vecino. En su mirada. En sus silencios. En lo diferente que era todo cuando estaba con él. No por lo que decía.
sino por cómo me hacía sentir. Visible. Escuchada. Ligera. Esa noche dormí profundamente. No sé si fue por el cansancio o por el paseo, pero sentí una calma que hacía mucho no sentía. Soñé con árboles. Con un camino de tierra. Con mis pies descalzos tocando el pasto húmedo. Al despertar no recordaba detalles. Solo esa sensación de libertad. Los días siguientes fueron extraños. Nos cruzamos varias veces. Siempre con el perro como excusa. A veces con palabras, a veces solo con miradas. Pero cada encuentro sumaba algo. Como si lentamente fuéramos construyendo un lenguaje sin necesidad de hablar. Un miércoles por la tarde, él dejó una bolsa de limones en mi puerta. No venía con una nota. No había explicación. Pero yo supe que eran para mí. Que eran su forma de decir, pensé en ti. Los lavé con cuidado. Los puse en un frutero. Y cada vez que pasaba frente a ellos, sonreía. Ese mismo día, mientras cocinaba, mi esposo me abrazó por la espalda. No lo hacía desde hacía mucho. Sentí sus manos en mi cintura. Su cabeza en mi hombro. Me habló del trabajo. De un nuevo proyecto. De que quizás deberíamos planear unas vacaciones. Yo lo escuchaba. Y por dentro sentía un nudo. No por él. Sino por mí. Porque sabía que lo que estaba sintiendo no era justo. Ni para él. Ni para mí. Pero era real. Después de cenar, él lavó los platos. Yo salí al jardín. Me senté en la banca de madera y miré el cielo. La luna estaba apenas visible. Las estrellas parecían tímidas. Y yo ahí sentada, me preguntaba qué era lo que realmente quería. Quería paz. Quería sentirme libre. Quería volver a reír sin motivo. No buscaba una historia nueva. No quería destruir lo que tenía. Pero tampoco podía seguir ignorando lo que me estaba ocurriendo. Al día siguiente volví a escribir en mi cuaderno. Escribí sobre la confusión. Sobre el deseo de escapar sin herir. Sobre la culpa silenciosa que se instala cuando empiezas a vivir algo que no esperabas. Cerré el cuaderno. Lo escondí entre libros. Como si hacerlo físico me ayudara a contenerlo. Pero no funcionó. Porque lo que me pasaba no cabía en páginas. Estaba en mi cuerpo. En mis gestos. En mis pensamientos. Esa tarde él me esperó con el perro. Caminamos hacia el río. Era una zona tranquila, con árboles altos y bancos de madera gastada. Hablamos poco. Pero al sentarnos me ofreció una naranja. La peló con paciencia. Me pasó un gajo. Lo comí. Estaba dulce. Fue ahí donde lo sentí más fuerte. No el deseo. No la atracción. Sino la conexión. Esa sensación de estar exactamente donde debía estar. Aunque no supiera por qué. Aunque no supiera hasta cuándo. Volvimos en silencio. Yo entré a casa. Él siguió caminando. Esa noche, mientras mi esposo dormía, yo me quedé despierta, mirando el techo. Y entendí que había cruzado un punto sin retorno. No por lo que había hecho. Sino por lo que ya no podía negar. Porque por primera vez en años, había empezado a sentir otra vez. Y eso, lo cambiaba todo. Desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiera desplazado en mi interior durante la noche. No era ansiedad, tampoco culpa. Era más bien una certeza tranquila, como si por fin pudiera nombrar lo que venía arrastrando desde hacía semanas. Me levanté sin hacer ruido. Afuera aún estaba oscuro. La casa dormía, pero dentro de mí todo estaba despierto. Preparé café y lo tomé en la cocina con la luz baja. Observé el vapor ascender en espirales, disipándose en el aire. Ese gesto tan cotidiano
Me recordó que la vida está hecha de momentos mínimos, de silencios compartidos, de decisiones que parecen pequeñas, pero marcan un antes y un después. Al rato mi esposo bajó. Me saludó con un beso en la mejilla y revisó su teléfono. Como siempre. Yo asentí con una sonrisa leve y le serví una taza. Él no notó nada diferente. Yo tampoco dije nada. Había cosas que no se podían decir en voz alta sin romper todo. Salí a caminar. El perro del vecino ya me esperaba en la esquina, moviendo la cola con impaciencia. Él estaba ahí también, como cada vez más seguido, con esa misma expresión serena que nunca me presionaba. Me tendió la correa sin hablar. Caminamos juntos, una vez más. Tomamos una ruta distinta. Pasamos por calles nuevas con árboles más altos, casas más viejas. Era como si ambos necesitáramos ver otro paisaje, respirar otro aire. A mitad de camino empezó a lloviznar. No lo suficiente para correr, pero sí para sentir cada gota como un aviso. Él sacó un paraguas pequeño de su mochila y lo sostuvo sobre los dos. Caminamos más despacio, hombro con hombro, escuchando el ruido suave del agua sobre la tela. Nos refugiamos en una galería techada, vacía. El perro se sacudió y se echó a descansar. Nosotros nos sentamos en un banco de piedra. Él sacó 2 termos pequeños. Me ofreció uno. Era té. Caliente. Simple. Reconfortante. Lo acepté. Miré sus manos, sus uñas cortas, la forma en que giraba el termo mientras hablaba del clima. Yo solo escuchaba, aunque las palabras no eran lo importante. Era su voz. Era el tono. Era estar ahí. En un momento nuestras miradas se encontraron. Y no hizo falta más. We kissed. No hubo prisa ni confusión. Fue un gesto tranquilo, casi inevitable. Como si todo lo que habíamos vivido nos hubiera llevado a ese punto. Y al mismo tiempo como si no esperáramos nada después. No hubo promesas. No hubo preguntas. Solo ese instante suspendido donde todo encajó. Después del beso, nos quedamos un rato más en silencio. El perro se levantó como si marcara el fin de la pausa. Caminamos de regreso con los pasos más lentos, más conscientes. Al llegar a casa, mi esposo aún no había regresado del trabajo. Me duché sin pensar. Me puse ropa cómoda. Cociné algo ligero. Cuando él llegó me preguntó cómo había estado mi día. Respondí que bien. Me preguntó si había llovido. Dije que sí. Nada fuera de lo normal. Cenamos sin grandes palabras. Él se distrajo con una noticia política que le indignaba. Yo fingí interés. Por dentro todavía sentía el peso del beso en los labios. No como un crimen. Como una evidencia. Esa noche, mientras él veía televisión, salí al jardín. Me senté bajo el alero, viendo las gotas deslizarse por las hojas. Sentí una especie de calma melancólica. Sabía que algo había cambiado. Que no se trataba solo del beso. Ni del hombre. Sino de mí. De la parte de mí que había despertado, que se negaba a volver a dormir. Recordé la última vez que me había sentido así. Debía de haber sido hace años, cuando todavía creía que el amor era una construcción diaria, no una rutina que se sostiene sola. Pensé en lo fácil que es dejarse llevar por la costumbre, por los horarios, por la vida en automático. Y en lo difícil que es reconocerlo cuando alguien te muestra otra posibilidad. Me acosté tarde. Él ya dormía. Respiraba lento con la boca entreabierta como siempre. Me acerqué y lo observé un momento. No sentí rechazo. No sentí ira. Sentí tristeza. Porque no era su culpa. Porque ambos habíamos permitido que el tiempo se volviera una barrera. Al día siguiente no hubo paseo. Tenía cosas que hacer. Mandados pendientes, una cita con mi hermana para ayudarla con unos papeles. El día pasó sin sobresaltos, pero con una sensación de espera que no me dejaba tranquila.
Cada sonido del teléfono me ponía alerta, cada paso en la vereda me hacía mirar por la ventana. Pero no hubo mensaje. Ni señal. Y eso me desconcertó. Pensé que después del beso vendría algo más. No un planteo, no un reclamo. Pero sí, algo. Una palabra. Una mirada. Algo. Pasaron 2 días. Luego 3. Nada. Él no salió a caminar. El perro no ladró. Era como si hubiera desaparecido. Empecé a dudar. A preguntarme si lo había malinterpretado todo. Si lo que para mí fue una confirmación, para él no fue más que un accidente emocional. Intenté ocupar la mente. Ordené roperos. Cambié de lugar los muebles del dormitorio. Cociné platos nuevos. Hablé más con mi hija por teléfono. Pero el silencio persistía. Finalmente un viernes por la tarde toqué su puerta. No llevaba excusas. No llevaba palabras pensadas. Solo quería saber si estaba bien. Si algo había pasado. Si aún estaba ahí. Tardó en abrir. Cuando lo hizo parecía más cansado, más cerrado. Me miró sin sorpresa. Como si ya esperara que viniera. Hola, dije apenas. Él se apartó. Me dejó pasar. La casa estaba en penumbra con olor a madera y a perro mojado. Me senté en la silla de siempre. Él se apoyó contra la pared. No dijo nada. Yo tampoco. Durante un rato el silencio fue incómodo. Después simplemente fue. No quise desaparecer, dijo al fin. Pero tenía que pensar. Asentí. Lo entendía. Yo también lo había hecho. No estoy pidiéndote nada, agregué. Solo necesitaba saber si todo fue real. Lo fue, respondió sin dudar. Pero no sé qué hacer con eso. Nos quedamos ahí 2 adultos que no buscaban complicar sus vidas, pero que ya no podían volver atrás. Había algo entre nosotros. No algo definitivo. No algo escrito. Pero sí algo cierto. Volví a casa con el corazón más tranquilo, aunque lleno de preguntas. Esa noche antes de dormir, miré a mi esposo mientras leía. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos. En lo que habíamos perdido sin saber. Y en lo que quizás aún quedaba por rescatar. No para negar lo que me pasaba. Sino para entenderlo mejor. Porque lo que sentía no era un capricho. Era una respuesta. A años de ausencia, de palabras no dichas, de abrazos evitados. Y ahora que había recordado cómo se sentía ser mirada, escuchada, deseada, no podía fingir que no importaba. Algo en mí se había roto. O tal vez, al fin, algo en mí se había abierto. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de agotamiento que iba más allá del cuerpo. Dormí mal, no por pesadillas, sino por una inquietud que no lograba nombrar del todo. Me quedé en la cama varios minutos mirando el techo tratando de ordenar lo que sentía. Era como si mi interior estuviera dividido en 2 voces que no podían ponerse de acuerdo. Una quería seguir, fluir, descubrir qué había en eso nuevo que me hacía sentir viva. La otra me pedía cautela, me recordaba todo lo que podía romper si no pensaba con claridad. Mi esposo ya se había ido a trabajar cuando bajé. Sobre la mesa dejó una nota que decía: hay leche en el refrigerador y pan en la alacena. Volveré tarde. Firmado con su inicial, como si fuéramos colegas, no pareja. No me dolió. Me pareció simplemente un reflejo de lo que éramos ahora, 2 personas que compartían un techo pero no una vida. Preparé café y lo tomé frente a la ventana. Afuera, todo parecía en pausa. Los árboles apenas se movían, el cielo estaba encapotado, y la calle vacía. El silencio me envolvía, y por primera vez no me pareció incómodo. Me sentía a solas conmigo misma, y eso era algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Decidí no salir a caminar.
Quería tomar distancia, ver si podía encontrar respuestas dentro de mí sin depender de estímulos externos. Pasé la mañana ordenando armarios, limpiando cajones, tirando papeles viejos. Mientras doblaba ropa, encontré una blusa que solía usar para salir cuando todavía íbamos a cenar afuera. La toqué y sentí una punzada de nostalgia. Me la probé. Aún me quedaba bien. Me miré al espejo y vi una versión de mí que casi había olvidado. A mediodía, recibí un mensaje de mi hija. Me decía que necesitaba ayuda para arreglar unas cosas en su departamento y que pensaba invitarme a pasar unos días con ella. Sentí alivio. Era justo lo que necesitaba, una excusa válida para alejarme, tomar aire y pensar sin la presión de lo cotidiano. Le respondí que sí, que me encantaría. Más tarde, al hablar con mi esposo por teléfono, le mencioné el plan. Él respondió sin emoción, como si le estuviera informando sobre la entrega de un paquete. Está bien. Te viene bien salir un poco, dijo. Y eso fue todo. No preguntó cuándo volvería. No quiso saber por qué me iba. Solo lo aceptó como quien acepta la lluvia o el tráfico. Esa noche comimos juntos en silencio. Yo tenía la mente en otra parte. No en el vecino, ni en lo que había pasado. Estaba pensando en mí, en quién era ahora, en quién quería ser. Él intentó hablar de un documental que había visto, pero su voz me llegaba lejana. No era falta de interés. Era desconexión. Como si habláramos idiomas diferentes. Al acostarme, preparé mentalmente la maleta. No llevaría mucho. Solo lo necesario. Un par de mudas de ropa, libros, mi cuaderno, y esa blusa que me había probado en la mañana. No sabía si la usaría, pero me gustaba tenerla cerca. El día de la partida me levanté temprano y me vestí con cuidado. No por nadie, sino por mí. Quería verme bien, sentirme en control. Preparé un desayuno liviano y dejé la cocina limpia. Mi esposo aún dormía. No lo desperté. Me fui en silencio. Durante el viaje el paisaje se volvió una especie de espejo emocional. Campos abiertos, árboles sueltos, casas solitarias. Todo parecía contar una historia parecida a la mía, de tiempo, de espera, de cambios lentos pero inevitables. Al llegar a la ciudad donde vivía mi hija, sentí un alivio inesperado. El bullicio, los autos, la gente apurada. Todo eso me recordaba que el mundo seguía girando, que yo también podía seguir. Mi hija me recibió con alegría. Nos abrazamos largo. Me miró con atención, como si tratara de leer en mis ojos algo más. Te ves distinta, dijo. No supe si era un elogio o una observación, pero sonreí igual. Pasamos los primeros días entre tareas sencillas, ordenar armarios, cambiar cortinas, pintar una pared. Nos reímos, cocinamos, hablamos de su trabajo, de sus amigos, de cosas sin peso. Pero cada tanto ella me lanzaba una mirada curiosa, como si supiera que yo no estaba del todo presente. Una tarde, mientras compartíamos un café en su pequeño balcón, me preguntó si todo estaba bien con papá. Dudé un segundo antes de responder. No mentí, pero tampoco dije la verdad completa. Estamos en una etapa rara, dije. Ella no preguntó más. Solo asintió. A veces el amor también es respetar el silencio del otro. Durante esos días, no supe nada del vecino. Ni mensajes ni llamadas. Al principio lo agradecí. Después empecé a extrañarlo. No a él en sí, sino lo que despertaba en mí. La forma en que me hacía sentir. La forma en que me devolvía a mí misma. Una noche, mientras mi hija dormía, salí al balcón. La ciudad tenía ese brillo suave de los lugares donde la gente vive sin mirar el reloj. Me senté con una manta, abrí el cuaderno y empecé a escribir. No sobre él. No sobre mi esposo. Sobre mí. Sobre lo que había descubierto en los últimos meses. Sobre las partes de mí que creía dormidas. Sobre los deseos que habían estado allí todo el tiempo, esperando el momento de ser escuchados. Escribí sin filtro, sin orden.
Palabras, frases sueltas, imágenes. Fue una especie de liberación silenciosa. Al terminar, cerré el cuaderno con un suspiro. No tenía respuestas, pero sí una certeza: no podía seguir viviendo en piloto automático. No quería volver a ser invisible. Al día siguiente mi hija me ofreció quedarme más tiempo. Dudé. Parte de mí quería quedarse allí, lejos de todo. Pero sabía que no podía huir eternamente. Agradecí, pero le dije que era hora de volver. En el viaje de regreso, el paisaje ya no me hablaba con melancolía. Lo sentía más neutro, como si me dejara espacio para decidir. Cuando llegué a casa, mi esposo me recibió con un abrazo algo torpe. Preguntó si la pasé bien. Le dije que sí. Me ayudó con la maleta. En ese gesto noté algo extraño. No era ternura, pero sí, conciencia. Como si de pronto intuyera que algo se había movido. Esa noche, mientras cenábamos, me dijo que había pensado en algunas cosas. Que quizás debíamos hablar. Yo asentí sin agregar nada. Era un inicio. Pequeño. Difuso. Pero inicio al fin. Después, cuando me acosté, encendí el celular que había dejado apagado todo el día. Tenía un solo mensaje nuevo. Era del vecino. Decía: no sé si volverás a salir a caminar. Pero yo todavía te espero. Lo leí varias veces. No respondí. Apagué la pantalla. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía elegir nada aún. Solo respirar. Solo estar. Porque algo en mí había cambiado, y sabía que tarde o temprano, todo lo demás también lo haría. Volver a casa después de esos días con mi hija fue como abrir una puerta que ya no encajaba en su marco. Nada había cambiado físicamente. Los muebles seguían en su sitio, los mismos olores, las mismas luces tenues al anochecer. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había movido con una firmeza que no admitía retroceso. Mi esposo me saludó con un beso en la mejilla y un comentario sobre el tráfico. Yo respondí con una sonrisa tranquila, sin energía para discutir, sin urgencia por nada. Subí a dejar mi maleta en la habitación y me senté un momento en el borde de la cama. Respiré hondo. Tenía que prepararme para enfrentar las horas siguientes como si todo fuera normal, aunque dentro de mí nada lo fuera. El mensaje del vecino seguía en mi teléfono. No lo había borrado. Tampoco lo había respondido. Pero su presencia, silenciosa y vibrante, me acompañaba como una nota sostenida al final de una canción. Todavía te espero, había escrito. Esa frase flotaba en mi cabeza, invadiendo espacios entre pensamiento y pensamiento, como un eco que no se apagaba. Durante el día, me dediqué a tareas domésticas con una precisión automática. Lavé ropa, pasé el trapo por los muebles, respondí correos que llevaba semanas ignorando. Evité mirar por la ventana. Evité pensar en él. Pero todo, incluso el silencio, me llevaba a él. Fue al anochecer cuando me decidí. Salí al jardín bajo el pretexto de regar las plantas. El aire era fresco con ese aroma terroso que deja la humedad del atardecer. Caminé despacio por el sendero de piedras que mi esposo había colocado años atrás. Pensaba en cómo durante mucho tiempo cada piedra había tenido un sentido. Ahora, ya no sabía qué sostenían. Terminé de regar, pero no volví a entrar. En cambio, me senté en la banca del fondo, la que casi nunca usábamos. El cielo estaba gris, pero aún no llovía. Saqué el teléfono y sin pensarlo más, respondí el mensaje: mañana, a la misma hora. La respuesta llegó pocos minutos después: te espero. No dormí mucho esa noche. Daba vueltas recordando detalles, reconstruyendo diálogos, imaginando gestos. No tenía miedo. Tampoco ansiedad. Lo que sentía era un tipo de calma expectante, como si supiera que lo que venía era necesario. Inevitable. Al día siguiente me vestí temprano. No elegí nada especial, pero cuidé cada detalle: la blusa bien planchada, el cabello peinado con intención,
los zapatos cómodos pero firmes. Cuando salí, mi esposo aún dormía. Cerré la puerta con cuidado. Él ya estaba allí con el perro en la esquina. Me miró y bastó. No hubo palabras. Empezamos a caminar. No fuimos lejos. Tomamos el camino habitual, el que bordea los jardines traseros de las casas, el que tiene bancos de madera y arbustos silvestres. El perro iba feliz, ajeno a todo. Nosotros, en cambio, éramos puro silencio. Pero un silencio denso con historia. Nos detuvimos junto a un árbol. Él me ofreció sentarme. Lo hice. Él también. Por un momento observamos a la gente que pasaba. Luego nuestras miradas se cruzaron. Esta vez no hubo dudas. Ni vueltas. Solo una decisión compartida, muda, contenida. We spend the night together. No volveré sobre los detalles. No hacen falta. Lo importante no fue el acto en sí, sino lo que representó. Porque no fue un desahogo. No fue impulso. Fue una consecuencia. Una verdad materializada. Al amanecer, el silencio de su casa me pareció distinto. No había tensión. No había culpa. Solo una quietud nueva, como si ambos supiéramos que algo había llegado a su punto de no retorno. Cuando me vestí y me alisté para irme, él no preguntó nada. No pidió explicaciones. Solo me acompañó a la puerta. Me miró con una suavidad que no conocía. Y me dejó ir. Volví caminando. El aire de la mañana era fresco, casi frío. Mis pasos eran lentos no por duda, sino por el deseo de prolongar ese tramo entre un mundo y otro. Entre lo que acababa de vivir y lo que debía volver a habitar. Entré en casa con sigilo. Aún era temprano. Mi esposo dormía. Me senté en la cocina. Preparé café. Mis manos temblaban levemente al servirlo. Pero no por miedo. Era como si el cuerpo aún procesara todo lo que había sentido. Más tarde él bajó. Me saludó con un beso en la cabeza. Preguntó si había dormido bien. Dije que sí. Me habló de su día. Yo lo escuché. Cada palabra era un recordatorio. De su rutina. De su distancia. De su mundo. Y del mío, ahora dividido. Pasamos el resto del día como si nada. Hablamos de compras, de cuentas, de cosas pequeñas. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Lo miraba distinto. No con enojo. No con desprecio. Con comprensión. Entendía, de pronto, cuánto habíamos dejado de decirnos. Cuánto habíamos callado por costumbre. Esa noche me acosté sin decir nada. Él se giró hacia su lado de la cama. Yo también. Cerré los ojos. No lloré. No me reproché. Sabía que no era el fin de todo. Pero sí el comienzo de algo más profundo. Una verdad interna, una certeza imposible de seguir escondiendo. Al día siguiente me miré en el espejo y vi algo que no había visto en años, a mí misma. Completa. Llena de preguntas, sí. Pero también de respuestas. Las que solo llegan cuando te atreves a cruzar la línea de lo cómodo. Y supe con una calma casi dolorosa, que a partir de ahora ya no podría seguir fingiendo. Ni ante él. Ni ante mí. Porque lo vivido no podía desvivirse. Porque ya no era solo deseo. Era identidad. Era descubrimiento. Era despertar. Los días siguientes pasaron con una calma engañosa, como si el mundo quisiera darme la oportunidad de pensar, de digerir lo ocurrido, de decidir sin el peso de los sobresaltos. En apariencia todo seguía igual, la casa mantenía su orden, mi esposo sus rutinas, y yo cumplía con mis tareas habituales sin alterar el ritmo de la cotidianidad. Pero dentro de mí, la realidad se había desplazado. Ya no era la misma mujer que salía cada mañana a caminar con un perro ajeno. Ahora cargaba una historia que no se podía borrar.
Evitaba pensar en lo ocurrido como un error. No porque me negara a reconocer las consecuencias, sino porque por primera vez en muchos años, sentía que había actuado desde una parte auténtica de mí. Una parte que no había sido consultada durante demasiado tiempo. Me movía como si todo lo que estaba haciendo tuviera un sentido íntimo, incluso si desde fuera nadie lo notara. Mi esposo no parecía sospechar nada. Seguía con sus charlas a media voz por teléfono, sus correos respondidos desde la mesa del comedor, sus silencios cómodos pero distantes. Cada vez que intentaba buscar su mirada durante la cena, me encontraba con la pantalla del televisor o con su taza vacía. No era indiferencia deliberada. Era desconexión acumulada. Y yo ya no podía negar cuánto me pesaba. Un día, mientras colgaba ropa en el patio, lo vi desde lejos. Al vecino. Estaba en su jardín, revisando unas plantas junto al perro. No me vio, o fingió no verme. Lo observé durante unos segundos, sintiendo una mezcla de cercanía y distancia que me resultaba nueva. No había remordimiento en mí. Solo una profunda incertidumbre sobre qué hacer ahora con todo lo que sabía. Esa tarde decidí escribir. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta en blanco y empecé a volcar pensamientos sin orden. Escribí sobre el silencio del matrimonio, sobre los gestos que antes eran automáticos y ahora se sentían huecos. Escribí sobre mi cuerpo, sobre cómo había empezado a responder con vida después de tanto tiempo anestesiado. Escribí sobre la culpa, pero también sobre la dignidad. No la dignidad social, sino esa interna silenciosa, que se construye cuando uno se escucha de verdad. Llené varias páginas. Al final cerré la libreta y la guardé en el mismo cajón donde estaban las fotos viejas. Me pregunté si algún día tendría el valor de mostrarle a alguien esas palabras. No lo sabía. Por ahora bastaba con que existieran. Esa noche, después de cenar, mi esposo mencionó que teníamos que revisar las cuentas del mes. Hablaba mientras abría sobres, como si estuviera enumerando una lista de tareas sin importancia emocional. Yo lo escuchaba, cada palabra suya me alejaba un poco más. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin mirarme. Sin preguntarme nada sobre cómo me sentía, sobre mi viaje, sobre lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Cuando terminó de hablar, simplemente se levantó y fue al baño. Yo me quedé sentada frente a los papeles, observando su letra en la libreta de gastos. Estaba clara, ordenada, predecible. Como él. Como nosotros. Y entendí que ese orden, que antes me daba seguridad, ahora me sofocaba. Al día siguiente salí a caminar. No lo planeé. Solo lo hice. Tomé el mismo camino de siempre, esperando no cruzarme con nadie. Pero al llegar al parque, ahí estaba él. Sentado en la misma banca donde solíamos detenernos con el perro. Me vio. Se levantó. Caminó hacia mí. No dijo nada. Nos quedamos frente a frente unos segundos. No hubo saludos. No hubo reproches. Solo una respiración compartida. Yo bajé la mirada. Él hizo lo mismo. Luego me preguntó si quería sentarme. Nos sentamos. Hablamos poco. Me dijo que había estado ocupado, que necesitaba espacio para pensar. Yo le dije que entendía. Que también lo había necesitado. Hubo pausas largas entre frase y frase. Pero ninguna fue incómoda. En un momento me preguntó si me arrepentía. Le dije que no. Que lo que había pasado fue real. Que no buscaba justificarlo, pero tampoco borrarlo. Él asintió. No pidió más. No ofreció promesas. Caminamos juntos de regreso sin rozarnos, sin apurarnos. Al llegar a la esquina de mi casa, me detuve. Le dije que necesitaba tiempo. Que no sabía qué iba a hacer con lo que sentía. Él dijo que lo entendía. Y agregó, estoy aquí para exigirte nada. Solo para estar, si decides volver. Entré a casa con el corazón sereno. No vacío. No confundido. Sereno.
Como quien sabe que aunque no tenga todas las respuestas, está dispuesta a hacerse las preguntas. Esa tarde mi esposo sugirió que hiciéramos un viaje juntos. Dijo que había encontrado una cabaña en la sierra, que podríamos pasar un fin de semana alejados de todo. Le respondí que me parecía bien. Pero por dentro la idea me daba miedo. No por él, sino por mí. Por lo que ya no podía esconder, ni siquiera en medio del bosque. Pasé el resto del día preparando la maleta. No con entusiasmo, pero sí con conciencia. Elegí ropa cómoda. No llevé libros. No llevé la libreta. Solo lo indispensable. Como si el viaje fuera una oportunidad para escucharme sin intermediarios. A la mañana siguiente partimos temprano. El trayecto fue tranquilo. Hablamos de cosas prácticas, del camino, del clima, del lugar donde pararíamos a almorzar. No hubo peleas. No hubo tensión. Pero tampoco hubo cercanía. Al llegar a la cabaña, nos instalamos. El lugar era bonito, rodeado de árboles y con un lago pequeño a pocos metros. Mi esposo sugirió dar un paseo. Acepté. Durante la caminata me tomó de la mano. Fue un gesto suave, inesperado. No me molestó. Pero tampoco me provocó nada. Era como si mi piel no respondiera del mismo modo. Como si la conexión física hubiera quedado en el pasado. Nos sentamos junto al lago. Él me habló de cómo se sentía últimamente. Dijo que notaba que yo estaba distante, que quería saber si todo estaba bien. Por un instante pensé en decirle la verdad. Pero no pude. No porque no quisiera herirlo, sino porque aún no sabía cómo explicarle lo que yo misma apenas empezaba a entender. Le dije que estaba confundida. Que necesitaba tiempo. Él no insistió. Solo me tomó la mano otra vez. Y nos quedamos ahí mirando el agua en silencio. Esa noche dormimos en la misma cama, pero a una distancia que no se medía en centímetros. En pensamientos. En decisiones no tomadas. En caminos divergentes. Y por primera vez supe con claridad que el verdadero conflicto no era entre él y el otro hombre. Ni siquiera entre mi pasado y mi presente. Era entre lo que había sido, y lo que estaba empezando a ser. Regresamos del viaje un domingo por la tarde. El auto avanzaba por la autopista en silencio, solo acompañado por el murmullo constante del motor y el leve roce del viento en las ventanas. No hubo discusión, ni comentarios forzados. Pero tampoco hubo conversación real. Era como si cada uno estuviera envuelto en su propio mundo de pensamientos, caminando en paralelo sin posibilidad de encontrarse. Al llegar a casa, nos repartimos las tareas sin decir mucho. Él se encargó de guardar las cosas del auto. Yo entré y me puse a ordenar la ropa. Todo volvía a su sitio con una precisión automática, casi robótica. Y sin embargo esa rutina, tan conocida, ahora me resultaba ajena. Como si ya no me perteneciera. Cenamos sin encender el televisor. No fue una decisión pactada, simplemente ocurrió. Comimos lo que había quedado del viaje, pan con queso y un poco de fruta. Él hablaba sobre la semana que se venía, mencionaba reuniones, plazos, algún comentario sobre su jefe. Yo asentía, pero mis pensamientos estaban lejos. Muy lejos. No en el futuro. En el presente que ya no podía sostenerse más con los hilos frágiles del hábito. Esa noche, mientras él se duchaba, me senté en el borde de la cama. Miré el espacio vacío a mi lado. Recordé cómo solíamos acostarnos abrazados, cómo hablábamos antes de dormir. Cómo solía buscar mi mano bajo las sábanas. Hacía tanto que eso no ocurría que ya no sabía si era un recuerdo real, o solo una imagen reconstruida con nostalgia. Cuando volvió al cuarto me dijo que tenía frío. Me preguntó si podía cerrar la ventana. Asentí. Lo hizo. Se acostó sin más palabras. Apagó la luz. El cuarto quedó en penumbra, lleno de una oscuridad que no era solo visual. No dormí enseguida.
Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración. Pensé en el vecino. No como un amante ni como una amenaza. Pensé en él como un espejo. Porque a través de su mirada había visto todo lo que me faltaba. No solo amor. No solo deseo. Sino presencia. Escucha. Espacio para ser. Y entendí en esa quietud de la noche, que lo que había comenzado como una historia externa en realidad era una historia interna. No era sobre él. Era sobre mí. Sobre todo lo que había ignorado durante años. Sobre todo lo que había callado para mantener una paz que en el fondo, no era paz, sino parálisis. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café. Me senté a escribir. No tenía intención de hacer listas ni de buscar respuestas. Solo necesitaba escribir. Vomitar pensamientos, soltar verdades. Y eso hice. Página tras página. Sobre lo que sentía, sobre lo que temía, sobre lo que ya no quería seguir sosteniendo. No era un manifiesto. Era una confesión íntima. Una carta a mí misma. A media mañana, mi esposo entró a la cocina. Me saludó con un beso distraído. Me preguntó si tenía planes para el día. Le dije que no. Me miró unos segundos como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Luego volvió a sus asuntos. Yo me quedé ahí con la taza vacía entre las manos. Sentí una tristeza profunda. No por él. Ni por mí. Por todo lo que no supimos construir. Por todo lo que dejamos morir sin darnos cuenta. Por cada oportunidad desaprovechada de mirarnos de verdad. Ese mismo día salí a caminar. No con un destino claro. Solo caminé. Por calles conocidas, pero sin intención de llegar a ningún lugar. El cuerpo necesitaba moverse. Respirar. Sentir que todavía estaba vivo. Pasé cerca de la casa del vecino. No planeaba detenerme. Pero al cruzar frente a su puerta, la vi entreabierta. Dudé. Luego seguí caminando. Unos metros más adelante escuché su voz. Me llamaba con suavidad, con esa calma que siempre me desconcertaba. Me detuve. Me giré. Él estaba ahí, en la puerta, con la misma mirada de siempre. No había reproche. Solo presencia. Nos acercamos. Nos saludamos con un gesto. Caminamos juntos como antes. No dijimos mucho. Él me contó que había estado arreglando el jardín, que el perro se había enfermado unos días pero ya estaba mejor. Yo asentía. No necesitaba saber más. Nos sentamos en una banca. El sol estaba bajo. Las sombras eran largas. Me dijo que no quería presionarme. Que entendía si todo había sido un momento. Pero que si alguna vez quería hablar, él estaría ahí. Le agradecí. Le dije que lo sabía. Que aún no tenía nada claro. Pero que no me arrepentía de nada. Él sonrió. Fue una sonrisa breve, cansada, pero sincera. Regresé a casa con el alma en calma. No porque hubiera resuelto algo. Sino porque por primera vez había dicho mi verdad sin miedo. Sin adornos. Sin esperar nada a cambio. Esa noche mi esposo me preguntó si podíamos hablar. Me dijo que me notaba distante. Que algo había cambiado en mí. Por un segundo sentí pánico. Pero luego entendí que ese momento también era necesario. Le dije que sí, que teníamos que hablar. No en ese instante. No con prisa. Pero que ya no podíamos seguir fingiendo. Él no protestó. Solo asintió. Y en su rostro vi algo que no esperaba, tristeza. No enojo. No confusión. Tristeza. Y eso me rompió un poco por dentro. Nos acostamos en silencio. Cada uno en su lado. Pero esta vez el silencio no fue vacío. Fue el preludio de algo que tarde o temprano
tendría que ocurrir. Porque las verdades no se sostienen eternamente entre paredes de rutina. Porque los cuerpos callan, pero el alma no olvida. Y esa noche, por fin, comprendí que había llegado el momento de elegir. No entre dos personas. No entre dos caminos. Sino entre seguir siendo lo que otros esperaban, o comenzar a ser quien verdaderamente era. El cielo estaba cubierto de nubes bajas la mañana que nos dirigimos al aeropuerto. Mi esposo insistió en acompañarme hasta la terminal. Era un gesto que no le era común, pero no lo rechacé. Tal vez porque sabía, de forma intuitiva, que esa despedida no era una más. No sabía aún de qué manera sería distinta, pero lo sentía en los huesos, en el centro del pecho, en la forma en que cada minuto parecía prolongarse más de lo normal. El trayecto fue tranquilo. Él manejaba en silencio con ambas manos en el volante y los ojos fijos en el camino. Yo iba con las manos sobre las rodillas, observando las señales, los edificios que pasaban, los árboles que se mecían apenas por el viento. No hablamos casi nada. Las pocas palabras que cruzamos fueron mecánicas, funcionales. ¿Llevas el pasaporte? ¿Qué alcanzará con esa valija? ¿Querés que paremos a comprar agua? Yo respondía con monosílabos con la voz contenida, como si algo dentro de mí supiera que no era momento de hablar demasiado. Llegamos con tiempo de sobra. Él estacionó bajo mi maleta del baúl, y caminamos juntos hacia la entrada del aeropuerto. La gente iba y venía con prisa, con mochilas, con niños, con caras de anticipación. Nosotros íbamos despacio. No porque estuviéramos cansados, sino porque cada paso parecía pesar un poco más que el anterior. Dentro de la terminal, me pidió acompañarme hasta el punto de control. Asentí. Seguimos caminando en silencio. Cuando llegamos al límite donde solo los pasajeros pueden pasar, me detuve. Me giré hacia él. Él hizo lo mismo. Hubo una pausa larga. No sé cuánto duró. Tal vez fueron segundos. A mí me parecieron años. Me tomó la mano. La sostuvo con una suavidad que no recordaba. Me miró a los ojos. Y sin dramatismo, sin tensión, sin lágrimas, me dijo: «Yo todavía te amo». No pude responder enseguida. No por sorpresa, sino porque no sabía qué hacer con esas palabras. No me dolieron. No me aliviaron. Me dejaron inmóvil. Como si de pronto me recordaran que el amor no siempre es suficiente. Que a veces llega demasiado tarde. O que se transforma en algo tan distinto que ya no se reconoce. Asentí con un gesto suave. No podía mentir. No podía fingir que con esa frase todo se acomodaba. Él pareció entenderlo. Me soltó la mano despacio. Me dio un beso en la frente. Y se quedó allí mirándome mientras yo cruzaba el punto de control. No volví la vista atrás. Avancé por los pasillos con paso firme. No sentía alegría. Tampoco tristeza. Era una sensación extraña, como de despedida interna. Una parte de mí sabía que algo había terminado. No necesariamente el matrimonio, ni la relación. Pero sí una etapa. Un modo de ser, de vivir, de callar, de adaptarse. Me senté en la sala de embarque junto a una ventana. Afuera los aviones se alineaban en las pistas como aves gigantes listas para volar. Tomé mi teléfono. Revisé los mensajes. Nada nuevo. Nada de él. Nada del otro. Solo un hilo de paz. Silenciosa. Profunda. Un vacío distinto, no el de la pérdida, sino el del espacio libre. Guardé el teléfono. Crucé las piernas. Apoyé la cabeza contra el vidrio. Cerré los ojos por un momento. Repasé cada una de las decisiones que me habían traído hasta allí. No como una película. Más bien como una sucesión de sensaciones. La primera vez que me sentí invisible. La primera caminata con el perro. El primer silencio compartido. El primer beso. El primer temblor interno que me sacó de la quietud.
Pensé en todo lo que había ganado y perdido. En lo que había aprendido. En lo que ya no podía ignorar. En lo que no quería volver a vivir. El altavoz anunció el inicio del embarque. Me levanté con calma. Tomé mi bolso. Caminé hacia la fila. No había prisa. No había ansiedad. Solo pasos conscientes, respiraciones lentas, y un cuerpo que por fin sentía que le pertenecía. Al llegar a la puerta de embarque antes de entregar el pasaje, el teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Un nuevo mensaje. No tenía nombre. Solo decía, espero que encuentres lo que buscas aunque no sea conmigo. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Pero lo leí varias veces. Y supe que de una forma u otra él también entendía. Subí al avión. Tomé mi asiento junto a la ventana. Miré el ala inmóvil aún en tierra. Cerré los ojos. Inspiré hondo. Ya no había marcha atrás. Ni necesidad de tenerlo todo claro. Lo único que sabía con certeza era que había comenzado algo nuevo. No en el destino al que volaba. No en las personas que quedaban atrás. Sino en mí. Porque por primera vez en años, sentía que estaba volviendo a casa, dentro de mí misma.